La princesa Diana, la muerte que el gobierno británico nunca explicó. Imagina por un momento que eres la mujer más famosa del mundo, que cada paso que das es fotografiado, que cada palabra que dices es repetida en millones de hogares, que tu sonrisa ha consolado a enfermos de SIDA en los momentos más oscuros de su vida, que tu voz ha pedido al mundo que elimine las minas antipersonas que matan niños inocentes en países que nadie recuerda. Imagina que tienes ese poder y que alguien decide que ese poder es demasiado peligroso para seguir existiendo. El 31 de agosto de 1997, Diana Spencer murió en el túnel del alma en París. Tenía 36 años. Y dejó atrás 2 hijos, millones de personas que la amaban, y preguntas que casi 30 años después siguen sin respuesta oficial satisfactoria. La historia oficial es simple. Un chofer ebrio, huyendo de los paparazzi, perdió el control del vehículo en el túnel. Un accidente trágico, pero ordinario. Pero hay algo que esa historia oficial no puede explicar. Y ese algo ha mantenido viva la sospecha de millones de personas durante casi 3 décadas. Para entender completamente lo que pasó esa noche en París, hay que entender quién era Diana en los meses previos a su muerte. Diana no era solo una princesa divorciada, viviendo de la nostalgia de su matrimonio real. Era una mujer que había encontrado su verdadero poder fuera del sistema que intentó apagarla. Y ese poder incomodaba profundamente a personas muy poderosas. Su campaña contra las minas antipersonas la había llevado a Angola y Bosnia. Había caminado por campos minados activos frente a las cámaras del mundo entero para mostrar las consecuencias reales de un comercio de armas que generaba miles de millones de dólares anuales para industrias con conexiones directas con los gobiernos más poderosos del planeta. Su activismo no era decorativo, era efectivo, y estaba cambiando la opinión pública de una manera que amenazaba negocios que los poderosos no estaban dispuestos a perder. Pero había algo más. En las semanas antes de su muerte, Diana estaba en una relación con Dodi Fayed, el hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed. Según múltiples fuentes cercanas a Diana, esa relación había llegado a un nivel de seriedad que la familia real británica consideraba absolutamente inaceptable. No solo por razones culturales y religiosas, sino porque un posible matrimonio de Diana con Dodi Fayed hubiera dado a los hijos de Diana, futuros reyes de Inglaterra, un padrastro musulmán de origen egipcio. Las implicaciones para la monarquía británica eran incalculables. El conductor del vehículo, Henry Paul, fue declarado culpable de todo. Su nivel de alcohol en sangre, según la autopsia oficial, era de 3 veces el límite legal, suficiente para que cualquier médico forense se preguntara cómo ese hombre podía estar de pie. Los testigos que estaban en el Hotel Ritz minutos antes del accidente describieron a Henry Paul como completamente sobrio, caminando con normalidad, hablando con coherencia, sin ninguna señal de intoxicación visible. Los análisis de sangre que determinaron el nivel de alcohol de Henry Paul fueron realizados sobre muestras que varios investigadores independientes han cuestionado por irregularidades en la cadena de custodia. Muestras que podrían no haber pertenecido a Henry Paul en absoluto. El túnel del alma tiene cámaras de seguridad en toda su longitud. Esa noche todas fallaron simultáneamente en el momento exacto en que el vehículo de Diana entró al túnel.
La probabilidad de que todas las cámaras de seguridad de un túnel en el centro de París fallen al mismo tiempo, en el momento exacto en que pasa el automóvil de la persona más fotografiada del mundo, es un número tan cercano a cero que ningún estadístico serio podría llamarlo coincidencia. El médico que atendió a Diana en el lugar del accidente describió algo que perturbó profundamente a los investigadores independientes que estudiaron el caso. Diana estaba viva cuando llegaron los paramédicos. Tardaron más de 1 hora en trasladarla al hospital, a pesar de que el hospital más cercano estaba a menos de 4 kilómetros del túnel. Durante ese tiempo, Diana permaneció dentro del automóvil accidentado en lugar de ser evacuada inmediatamente, como dictan todos los protocolos de emergencia médica del mundo. El doctor Frédéric Mailles, que llegó al túnel por casualidad minutos después del accidente y que atendió a Diana antes de que llegara la ambulancia oficial, afirmó que las heridas de Diana en ese momento no le parecían incompatibles con la supervivencia, que con una evacuación rápida y adecuada, las probabilidades de sobrevivir eran reales. Los servicios de inteligencia británicos MI5 y MI6 fueron investigados en relación con la muerte de Diana. El juez Lord Stevens, que presidió la investigación oficial más exhaustiva, reconoció en su informe final que existían elementos que no podían descartarse completamente como posible intervención de terceros. Pero la investigación fue cerrada sin llegar a conclusiones definitivas sobre esos elementos. Richard Tomlinson, un exagente del MI6, afirmó bajo juramento haber visto documentos internos del Servicio de Inteligencia británico que describían un plan para asesinar al presidente serbio Slobodan Milošević, usando exactamente el mismo método que mató a Diana: un conductor deslumbrado por un flash de luz intensa en un túnel. Tomlinson fue arrestado y procesado bajo la Ley de Secretos Oficiales británica por hacer estas declaraciones. En sus últimas semanas de vida, Diana habló con su abogado y le entregó una carta que, según ella misma, debía abrirse solo en caso de su muerte. En esa carta, Diana escribió algo que su abogado reveló públicamente después del accidente. Diana afirmó que había fuerzas dentro del sistema que planeaban hacerle daño, que temía por su vida, y que si moría en un accidente de automóvil, nadie debería creer que había sido un accidente. Meses antes de su muerte, Diana había dado una entrevista televisiva que el Palacio de Buckingham intentó impedir sin éxito. En esa entrevista, miró directamente a la cámara y dijo que había personas que querían que desapareciera, que consideraban que era un problema, que no encajaba en el molde que el sistema necesitaba. Diana está muerta. Dodi Fayed está muerto. Henry Paul está muerto. Y los archivos de inteligencia relacionados con la muerte de Diana permanecen clasificados en el Reino Unido. En pleno siglo XXI. 28 años después de su muerte. La pregunta que nadie en el gobierno británico quiere responder es esta: ¿qué puede contener el archivo de una princesa divorciada muerta hace casi 30 años que todavía representa una amenaza suficiente para la seguridad nacional como para mantenerlo clasificado? Y la respuesta que esa pregunta implica es la razón por la que millones de personas en todo el mundo siguen sin creer que aquella noche, en el túnel del alma, fue simplemente un accidente. Sigue este canal porque detrás de cada muerte famosa siempre hay una historia que alguien no quiere que conozcas, y nosotros seguiremos contándola.